Vamos a ver la circulación del cerebro y del tallo cerebral. Aquí tenemos el callado de la aorta. La primera rama es el tronco brachiocefálico derecho. De aquí sale la carótida derecha y la subclavia derecha. Luego tenemos la carótida izquierda y la subclavia izquierda. De la carótida, esta se divide en interna y externa. Interna y externa. La interna es la que finalmente va a llegar al cerebro y la subclavia, de aquí van a salir las arterias vertebrales que también van a llegar al tallo cerebral y poquito al cerebro. Entonces, primero vamos a ver estas arterias cerebrales, estas arterias vertebrales. Tenemos, aquí está una arteria vertebral que vino de la subclavia. Aquí está la otra arteria vertebral de la subclavia. Se juntan y forman la arteria basilar. Y aquí nace la arteria espinal anterior, que es la que le va a dar sangre a la médula espinal anteriormente. La arteria basilar va a dar dos ramas, dos ramas grandes que van a ser la arteria cerebelar superior y la arteria cerebelar antero-inferior. Y dan las ramas pontinas, que son las que le dan sangre al puente. Después de la arteria basilar, aquí va a venir la arteria la arteria cerebral posterior, así. Y acá abajo de las arterias vertebrales nace la arteria cerebelar postero-inferior. Entonces la abreviación para esta es PICA, posterior inferior cerebellar artery. Esta es SUCA, o superior cerebral artery. Y esta es AICA. AICA es anterior inferior cerebellar artery. Okay. Todo esto fue la circulación vertebro-basilar. Ahora vamos a ver la circulación de la carótida interna. Esta va a venir acá arriba. Entonces, de las ramas que van a salir de la carótida interna, van a ser, primero, la primera rama es la oftálmica. Luego tenemos la coroidal anterior. Ya de las arterias así súper grandes, van a ser, creo que no se ve, lo voy a poner acá. Tenemos primero la oftálmica, luego coroidal anterior. Las arterias grandes van a ser la arteria cerebral anterior y la arteria cerebral media. De las arterias que van a comunicar entre arterias del sistema de la carótida interna y entre el sistema de la carótida interna y el vértebro basilar, va a ser la arteria comunicante anterior y la arteria comunicante posterior. Entonces, aquí tenemos la arteria cerebral posterior. Esta es la cerebral posterior de la circulación vertebrovascular. Cerebral posterior. Esta se va a comunicar con la arteria cerebral media. Aquí está la arteria cerebral media. Primero viene la carótida interna, viene así en Z y va a dar la cerebral media. Aquí está la cerebral media. La comunicación entre estas dos, esta comunicación, esta está dada por la arteria comunicante posterior. Se llama comunicante posterior. Luego tenemos las arterias cerebrales anteriores, así que se comunican con la arteria cerebral media.
y la comunicación entre una arteria cerebral anterior y la otra, esta, es la comunicante anterior. Ok. Entonces, el polígono de Willis, que es pues este polígono, consiste en las arterias cerebrales anteriores, la comunicante anterior, la carótida interna, que se va a dividir en la cerebral media y la cerebral anterior, la arteria comunicante posterior y la arteria cerebral posterior. Este es el polígono de Willis. El polígono de Willis anterior, pues es esto, y esto está enfrente del quiasma óptico. El polígono de Willis de atrás o posterior está por debajo de los cuerpos mamilares. Okay. Ahora, las irrigaciones van a ser la arteria cerebral anterior, le da, vamos a ponerla, arteria cerebral anterior, le da sangre a la superficie anterior de los hemisferios, a superficie anteromedial. Medial, como por ejemplo al frontal, o no al frontal, temporal, parietal, pero parte medial. Esto es en el homúnculo de Penfield. Ahí está. Ahí. Aquí está el cerebro, está aquí. Si lo ponemos así para tener un corte coronal, y así es en donde vemos el homúnculo de Penfield. Entonces, este es el corte coronal. Aquí está la corteza, es el corte coronal, y fue un corte a nivel del giro post-rolándico o del giro pre-rolándico. Lo importante es que aquí tenemos el homúnculo de Penfield, y en el homúnculo de Penfield las piernas van aquí colgadas. Aquí van las piernas y los pies, y luego acaba la cara, los brazos y así. Entonces, esta parte anteromedial la sangre llega por las arterias cerebrales anteriores, y esta parte que es lateral es por la arteria cerebral media. Entonces, arteria cerebral media es superficie lateral del hemisferio, incluyendo la parte lateral del parietal, del temporal y del frontal. Luego tenemos eh, la rama de la arteria cerebral media. Van a ser las ramas estriadas o lenticuloestriadas. Estas le van a dar sangre a la parte medial del cerebro, que van a ser los ganglios basales, principalmente los ganglios basales. Okay. Entre los ganglios basales va a ser la cápsula interna. Ahorita vemos específicamente la irrigación de la cápsula interna. La coroidal anterior, ¿dónde está? La coroidal anterior también le va a dar sangre a los ganglios basales. Esta va a ser al globo pálido y cápsula interna. Y al cuerpo geniculado lateral, que es el que ya vemos que está involucrado en la vista, en la vía de la vista. Okay. Entonces, irrigación de la arteria cerebral anterior, de la arteria cerebral media, ahora de la arteria cerebral posterior. Esta le da sangre a todo el occipital, pues es la parte posterior del cerebro, y un poco al esplenio del cuerpo calloso. La rodilla del cuerpo calloso y el brazo, voy a poner cápsula interna. El brazo anterior es por la arteria cerebral anterior, y también, digamos, 4/5 del cuerpo calloso por la arteria cerebral anterior. El brazo posterior y la rodilla son por la arteria cerebral media. Ahora, la cápsula interna tiene su brazo anterior, su brazo posterior y su rodilla. Del brazo anterior de la cápsula interna, aquí nada más van a venir fibras continuo-cerebelosas. En el brazo posterior, aquí vienen las clásicas vías, que son todas las talamocorticales, sensoriales, que son tacto fino y propiocepción y dolor y temperatura, y corticoespinal.
corticoespinal y algunas corticobulbares. Y sí, en la rodilla aquí es donde tenemos las fibras corticobulbares, los axones de las motoneuronas superiores en la vía corticobulbar. Okay. Y bueno, ya vimos entonces el brazo anterior, que van a ser las fibras pontilocerebelosas, reciben sangre pues de la arteria cerebral anterior. El brazo posterior, que son las fibras talamocorticales sensoriales, corticoespinal y algunas corticobulbares, por la arteria cerebral media. Y la rodilla, que es el corticobulbar, por la arteria cerebral media. Y el esplenio, por la arteria cerebral posterior, y esta está involucrada en, pues en mandar información entre un hemisferio y otro. Daño, ahorita hacemos la integración a los daños con las arterias. Okay. Entonces ya vimos estas tres. Okay. Ahora las arterias del sistema vertebrovascular. Bueno, pues la basilar le da, las ramas pontinas le da sangre al puente y pues en general a todo el tallo cerebral. La cerebral superior le va a dar sangre al cerebelo superior, pues el cerebelo superior, y a los pedúnculos cerebelosos superiores y a los pedúnculos cerebrales superiores. ¿Qué más? La arteria cerebelar anterior inferior, esta le da sangre a la parte inferior y anterior del cerebelo. Igual aquí la arteria cerebelar inferior posterior le da al cerebelo posterior y un poco al puente. Hay una arteria que es la arteria laberintina. La arteria laberintina nace de la arteria basilar o puede nacer de la arteria antero-inferior cerebelosa. Okay. Entonces, daño a la arteria cerebral anterior puede producir nada más trastorno motor o sensitivo o ambos, pero principalmente de las extremidades inferiores. Bueno, también puede producir daño un poco al área de Broca, pero el área de Broca es más, y la irrigación del área de Broca le llega más por la arteria cerebral media. La arteria cerebral media le da sangre al área de Broca y al área de Wernicke. Al área de Wernicke es por la rama inferior y al área de Broca por la rama superior. Entonces, daño a la arteria cerebral media puede ser alguna de las afasias, o daño a la arteria cerebral media le pega al homúnculo de Penfield de la cara o de los brazos, extremidades superiores, paramotor, sensitivo o ambos. Daño a las arterias basilares va a ser síndrome de lock-in, esta ya lo vimos en otro video, o daño a las arterias pontinas, o así. También puede producir un síndrome de tallo cerebral. Todos estos síndromes de tallo cerebral los vamos a ver en los siguientes videos. Sería ese, el de la arteria cerebelar anterior inferior, y el de la arteria cerebral posterior inferior y la arteria espinal anterior.